y también del espinal, pues nos ayudan a orientar a nuestra millonaria audiencia. Y hoy sí que tenemos un tema y un experto en ese tema. Vamos a hablar con el abogado, profesor de Derecho Penal, Johnny Alit, espero haber dicho bien el segundo nombre, Giraldo Mora, quien nos va a hablar, nos va a orientar acerca de un tema infortunadamente de actualidad, no debería serlo, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y su relación con el feminicidio. De hecho, estábamos hablando extra micrófonos con el doctor Giraldo acerca del caso que conocimos la semana pasada, bueno, uno de los tantos casos, pero el más sonado la semana pasada y hoy, por cuenta de que esta mujer fue apuñalada por su expareja sentimental en 10 oportunidades anoche. Doctor Giraldo, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. Eduardo, muchas gracias. Para usted un saludo, para todo su equipo de trabajo y para toda la fiel audiencia de Ondas de Ibagué. Sin duda son situaciones lamentables que no deberían suceder, pero despertamos con ese tipo de noticias. Sí, hasta hace muy poco las mujeres estaban, si hoy dicen estar desprotegidas, hasta hace muy poco estaban aún más desprotegidas frente a algo que ocurre casi siempre de puertas de la casa para adentro, que es la violencia intrafamiliar. ¿Eso cómo ha cambiado desde el punto de vista jurídico? Es una pregunta muy importante, Eduardo. La violencia intrafamiliar como fenómeno que afecta a la sociedad ha tenido una serie de cambios desde lo jurídico, porque hace algunos años se podía acceder a justicia a través de una figura llamada la querella. O sea, era un delito querellable. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tenía un tiempo determinado, 6 meses, para poner en conocimiento de las autoridades esta situación. Y si no lo hacía en ese término, ya no podía acceder a justicia. También pasaba que por ser una querella, la víctima muchas veces podía desistir de esa actuación penal. Situaciones donde el esposo, después de golpearla, maltratarla, a los 15 días llegaba con una serenata, con un pollo asado, y ya con esto ella lo perdonaba, pensando en el bienestar de su familia, pero nuevamente era golpeada, maltratada. Reincidente. ¿Y qué pasó? El legislador dijo, mire, esto no puede pasar, y a través de algo llamado política criminal, considera que es necesario hacer un cambio. Y ya el delito de violencia intrafamiliar no es querellable, ahora se pone en conocimiento de la Fiscalía a través de la figura de la denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el sujeto pasivo, la víctima, la mujer víctima de esta violencia ya no puede desistir. Una vez se presenta la denuncia, la Fiscalía como ente acusador está en el deber de realizar toda la labor de investigación y determinar si efectivamente existió o no responsabilidad penal. ¿Y es desistible? Ya no lo es. Al ser denuncia, ya la persona no puede acudir a esta figura del desistimiento y por ende, así hay un arrepentimiento, muchas veces no real, por parte del victimario, ya la víctima no puede desistir, ya esa figura del desistimiento desaparece. Esto en procura de proteger los derechos de la víctima. ¿Y cuánto es el quantum de la pena? Se está manejando una pena que va de los 4 a los 8 años. Para violencia intrafamiliar. ¿Significa que si es de 4 a 8 años, entonces no es excarcelable o alcanza a ser excarcelable? Tiene una prohibición normativa, este tipo penal, de que no se puede aplicar subrogados penales como la prisión domiciliaria. La persona que es condenada por violencia intrafamiliar debe cumplir sí o sí su pena en un centro carcelario. Porque, doctor Giraldo, en otras épocas veía uno absurdos como que se condenaba a una persona, bueno, no, estaba dentro de una investigación y entonces había una detención preventiva, pero luego le daban detención domiciliaria y adivine dónde pagaba la detención domiciliaria. En el hogar. En el hogar, al lado de la casa de la víctima, ¿sí? Al lado de la víctima, cosa absolutamente absurda. Completamente absurda, más en el entendido que lo que se pretende con esto es proteger a la víctima, proteger a sus derechos. Recordemos que existen tratados internacionales como el Tratado de Belém do Pará, donde se busca erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer. Es un tratado internacional que ha sido ratificado por Colombia. Eso indica que forma parte de algo llamado jurídicamente bloque de constitucionalidad. ¿Qué es esto? Que la Constitución y estos tratados forman un solo bloque y estos tratados tienen prevalencia sobre el ordenamiento interno. Y de obligatorio cumplimiento. Obligatorio cumplimiento. Además que el Estado debe velar por realizar esfuerzos que vayan enfocados a proteger a la mujer.
porque es que, Eduard, la mujer ha sido históricamente vulnerada, desconocida en sus derechos, y por esta situación merece y debe recibir un trato especial. Sí. Esta pregunta podría parecer absurda, pero creo que no lo es tanto. ¿Qué es violencia intrafamiliar? Porque muchos consideran que la violencia solamente es la que se ejerce desde el punto de vista físico, y no es así. Muy bien, así es. Cuando revisamos la norma en el artículo 229 de nuestro Código Penal, dice que violencia familiar, intrafamiliar, es aquel maltrato psicológico y físico que se ejerce sobre un miembro de la familia. Y cuando hablamos de violencia psicológica, Eduard, es un marco que reúne una serie de elementos. No solamente los malos tratos, entendidos como malas palabras, groserías, vulgaridades, sino también inclusive algo muy interesante que tal vez muchas personas no lo saben, que es la violencia económica. Ajá. Económica, el no brindarle a esa persona dentro de la capacidad de este padre de familia, este esposo, lo que necesita, sus cosas básicas, y a partir de no brindárselas, darle un maltrato por lo mismo. De una forma coloquial, aquella mujer que le pide a su esposo, por ejemplo, ropa interior, y este considera que la que tiene ya es suficiente aún estando en mal estado. Ese es maltrato. Eso es un maltrato desde el punto de vista psicológico por violencia económica. Correcto. O decirle, usted no tiene por qué estudiar, ¿usted para qué estudia? Y pudiendo ayudarlo, apoyarla en el tema de una formación universitaria, le dice, no, usted es para el hogar, usted se dedica al hogar, teniendo la posibilidad de apoyarla. Eso también es violencia psicológica desde el punto de vista económico. ¿Hay algún fallo, alguna sentencia desde de ese tipo de violencia que usted nos está mencionando? Sí, ¿conoce alguno? Lo ha dicho la Corte, que ese tipo de violencia también existe, e inclusive desde la doctrina, que son aquellos estudios que han realizado diferentes personas en el derecho penal, se ha indicado que ese tipo de violencia económica también existe. ¿Por qué? Porque afecta la psiquis de la mujer. Por supuesto. La minimiza, la hace sentir inferior. Exacto, como si fuera un instrumento. Correcto. Evocando a Kant lo decía, la dignidad humana es que todos somos un fin en sí mismos, y cuando somos utilizados como un instrumento para alcanzar un fin, nos están cosificando. Esa cosificación es lo que vulnera la dignidad humana, en este caso a las mujeres. Sé que esto ha mejorado mucho, pero sigue habiendo un problema con el tema de la ruta de la denuncia. Sí. ¿A dónde debe dirigirse la víctima? Porque a veces la llevan de un lado para otro y ella termina desistiendo. Es cierto. Actualmente existe una ruta, precisamente lo ha establecido desde el gobierno municipal, se han establecido unas rutas que pueden seguir las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Pueden acudir a las comisarías de familia, a la más cercana, para denunciar esta situación. También pueden hacerlo ante un defensor de familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y también ante la Fiscalía, que como ente acusador está en la obligación de recibir la denuncia, pero algo adicional, Eduard, que es muy importante, que tal vez no se conoce. Según el artículo 250 de la Constitución, la Fiscalía tiene la obligación de brindar medidas de protección a las víctimas de una conducta punible. ¿Y cuáles son esas medidas de protección? Depende de cada caso en particular, pero si estamos ante una situación de violencia intrafamiliar que se considera grave, una sería brindarle a esta persona un sitio donde pueda quedarse diferente al sitio donde está esa persona que lo maltrata, o que esta persona que la está maltratando no se acerque a ella, por decirlo así, cierta cantidad de metros. Son diferentes medidas que se aplican. Lo importante para las víctimas, las mujeres que se están siendo maltratadas, violentadas, es que sepan que no están solas y que deben sí o sí acudir a este tipo de instituciones para que le brinden la asesoría y la protección que necesitan en cada caso en particular. Insisto en que esto ha cambiado para bien, diría yo. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Pero sigue habiendo algo que es la revictimización de las mujeres. ¿Por qué razón? Es un tema sin duda cultural. Lastimosamente el machismo sigue presente, es una realidad, está ahí, y aunque el Estado está aplicando a partir de la Administración de Justicia, de todas las entidades que se relacionan con esta Administración de Justicia, algo llamado perspectiva de género, que es darle un trato especial a la mujer, no quiere decir que toda mujer que denuncie una violencia intrafamiliar, inmediatamente la persona denunciada sea condenada, no, porque tienen derecho a un debido proceso, a presentar pruebas, a dar su versión de los hechos. Pero, Eduard, sí o sí se debe brindar un trato especial a la mujer, y algo que se debe evitar es revictimizarla. O sea, como decir, es que es culpa suya, usted por qué escogió a esa persona, usted por qué no se fijó quién era, usted por qué se ha aguantado esta situación.
ese tipo de comportamientos revictimizan a la mujer. Lo que se debe brindar es una ayuda que le permita a ella salir de esa situación. ¿Por qué, Eduardo? Y lo dice el título de este programa, porque lamentablemente muchas veces esa violencia intrafamiliar se convierte en un feminicidio, como lo hemos visto en muchos casos. Y ya vamos a hablar de feminicidio, pero antes déjeme preguntarle, a mí me llamó mucho la atención particularmente que la Universidad Cooperativa abrió algo que se llama el Consultorio Violeta. Yo que fui alumno de la Universidad Cooperativa, pues estuve en el consultorio jurídico, pero luego ahora hay Consultorio Violeta. ¿Qué es el Consultorio Violeta? Eduardo, sin duda la Universidad Cooperativa de Colombia, siempre pensando en la comunidad, ha desarrollado esta idea que no solamente es novedosa, sino que es muy importante. Un consultorio violeta que está enfocado exclusivamente para aquellas mujeres que están padeciendo temas de violencia, que necesitan un acompañamiento, una asesoría por parte de la universidad en estos temas de violencia de género, donde la mujer sin duda es la gran damnificada y donde la universidad, a través de su equipo jurídico, le brinda una asesoría especial para esos casos tan dramáticos, donde sin duda el tacto que se debe tener para abordar estos temas debe ser pues algo muy importante y especializado para evitar situaciones de revictimización, y que las mujeres que están padeciendo este tipo de problemáticas puedan encontrar en la universidad una alternativa, una guía que les permita salir de esta situación tan terrible. Ese consultorio debería permanecer vacío, digo yo. Allá no debería ir nadie, por el hecho de que no debería estar ocurriendo esto. ¿Cómo ha sido la afluencia de mujeres? Yo no sé si de hombres también, porque también hay violencia contra los hombres, pero es importante el número de mujeres que asisten o de víctimas que asisten al consultorio Violeta. Lamentablemente, desde lo que es la parte ontológica del ser, sí, siempre hay un número importante de consulta. El deber ser, la parte deontológica es que no pasara. Correcto. Eso sería el deber ser. Lastimosamente, la realidad es otra. Pero para poder afrontar esa realidad, está la universidad en este momento brindando este servicio tan especial. Además, Eduardo, es que es el primer y hasta ahora único consultorio Violeta a nivel nacional. O sea, no lo había. Es una idea muy novedosa, en cabeza de nuestra decana, la doctora Paola, y esto pues ha llevado a brindarle a la comunidad una estrategia y una herramienta muy importante para esos problemas. Las mujeres, digamos las víctimas, todas, en este tipo de violencia, en este tipo de delitos, tienen temor a contarlo, a expresarlo, a manifestarlo. Allí les guardan absoluta reserva. Sí, claro, para casos donde el usuario no desee que pues su nombre se haga público y demás, efectivamente bajo ese deseo el consultorio procede a guardar reserva de los nombres. Bueno, la reserva en tanto que no se conozca públicamente, pero obviamente dentro del proceso tiene que ir. Así es. Sin embargo, Eduardo, desde el punto de vista sociocultural hemos encontrado que eso ha venido cambiando. Hace algunos años la mujer temía mucho denunciar estas situaciones y que se conociera que era víctima de maltrato porque se sentían culpables de esto. Uh-huh. Imagínense en el tema de revictimización, que se sentía culpable de la situación. Pero ahora la mujer se ha dado cuenta de que no es así, de que tiene una dignidad que se le debe proteger, y a partir de ahí ha decidido ahora poner en conocimiento y verse no como la causante de esta situación, sino como lo que es una víctima de esta problemática. Ahora, ¿qué relación tiene la violencia intrafamiliar con el feminicidio, que es ya la situación más extrema que se pueda presentar en un hogar, en una pareja o demás? Muy buena pregunta. El feminicidio, debemos decirlo, que nace como un tipo penal autónomo en el año 2015. Bajo una ley de número 1761. Con un caso muy conocido, execrable, ocurrido en Bogotá, ¿no? Un caso terrible, sin duda una situación dantesca, donde una mujer es no solamente abusada sexualmente por un compañero de clase, sino que además la lastima, la agrede con un arma cortopunzante y luego procede a empalarla. Uh-huh. Un caso horrible, el de Rosalvira Celi. De hecho, creo que la ley tiene ese nombre, ¿no?
La ley lleva el nombre de ella, precisamente es un caso muy lamentable de esta situación tan terrible. Nace esta iniciativa legislativa de establecer el tipo penal autónomo de feminicidio, porque antes existía el homicidio agravado cuando se cometía en contra de una mujer por su condición de mujer. Pero a partir de esto y con una base convencional, o sea, de tratados internacionales, el legislador dijo, venga, esto no puede seguir pasando, debemos establecer un tipo penal autónomo que contemple una pena más alta para aquella persona que incurra en feminicidio. ¿Cuál es la pena del feminicidio? Actualmente está manejando una pena que arranca en 250 y va hasta los 500 meses de prisión. ¿250 son cuántos? Estaríamos hablando por encima de los 15 años. 15 años. Para ver un paralelo en frente al homicidio, tenemos que el homicidio arranca, Eduardo, en 208 meses y va hasta 450. Claro. El feminicidio arranca en 250 y va hasta 500. Y cuando se agrava, pues aún la pena es aún más alta. 250 dividido en 12 me da 20.8, imagínese. Imagínese la altura, la gravedad de la pena que se aplica para esto. Y le hablaba de que puede ir de 15 años en adelante porque si bien contempla algún tipo de beneficio para aquella persona que acepte cargos, el beneficio está reducido frente a otros beneficios que se aplican para cualquier otro delito. Sí, y el feminicidio, para que se dé la figura del feminicidio, ¿qué características debe tener? Es decir, si Pedro mata a Patricia, por el simple hecho de ella ser mujer, ¿hay feminicidio? No. Así es, no lo es. Si bien la norma indica, el artículo 104A, feminicidio, que incurrir en esta conducta al que matare a una mujer por su condición de mujer. Pensaría uno a priori que cualquier mujer que resulte perdiendo su vida en cualquier tipo de conducta criminal estaría bajo la figura del feminicidio, pero no es así. Ese sería homicidio agravado. Podría ser homicidio agravado, y el mejor ejemplo para entenderlo, y que también es muy lamentable, es por ejemplo aquella mujer que sale de una entidad financiera, va con un dinero y alguien la aborda con un arma de fuego y le dice, entrégueme el dinero o le disparo, y la mujer en medio del forcejeo recibe un disparo y pierde la vida. Ahí no hay feminicidio, hay un homicidio agravado, porque no le quita la vida por su condición de mujer, sino que lo hace para poder llevarse el dinero, lo hace con otro fin diferente. Ok. Pero ¿cuándo entonces habría feminicidio? Cuando causa la muerte de una mujer por su condición de mujer, y eso se relaciona con temas de violencia de género, porque considera, por ejemplo, que su esposa es de su propiedad, y si su esposa ya no quiere estar con él, como pasa mucho, decide separarse e iniciar una nueva vida, él dice, usted es de mi propiedad, y si usted no está conmigo, pues usted no está con nadie, y le quito la vida. Eso es cosificarla, eso es violencia de género, y si le quita la vida bajo esa situación, estaríamos ante un feminicidio. Ayer apareció el cuerpo sin vida de una niña, una estudiante, iba para su colegio en zona rural de San Antonio, entre Chaparral y San Antonio, 15 añitos, y apareció el cuerpo sin vida con signos de violencia y de violación. ¿Ese es un feminicidio? Eso es un feminicidio, lo dice la norma en el artículo 104, cuando nos indica el tema de condición o por su condición de mujer. Dice que cuando es instrumentalizada con fines de tipo sexual, por ejemplo como este, también es feminicidio. ¿Por qué, Eduardo? Porque la cosifica, le quita su dignidad humana, la ve como un instrumento, como una cosa la cual está destinada para otorgarle placer, y si no quiere hacerlo, pues le quita la vida. Eso es una situación repudiable, en este caso es un feminicidio. La creación de estas conductas, de estos tipos penales, ¿ha disminuido en primer lugar el tema de violencia intrafamiliar o no? ¿Y los feminicidios han disminuido o no? Porque uno tiene dos maneras de ver eso. Uno podría mirar que hoy es más visible porque las mujeres tienen mayor tendencia, mayor libertad, tranquilidad de denunciarlo. Entonces se nota mucho más. Sí. Pero como los números no mienten, ¿sí? Las matemáticas son exactas, ¿ha disminuido o no ha servido el tipo penal? ¿Los tipos penales han servido? Eduardo, es una pregunta que tiende a ser muy pertinente para esta entrevista, y lamentablemente debo decirlo que los números no disminuyen. No disminuyen, y tiene que ver con un tema llamado política criminal. Si bien es cierto, es importante establecer normas, tipos penales nuevos como el feminicidio, con unas penas que son más altas, también considero que en este caso es una deuda histórica con las mujeres. Lo cierto es que no siempre producen los efectos deseados. ¿Por qué?
Alguna vez lo escuchaba de un profesor que aprecio mucho hace algunos años. Él decía, es que el delincuente no anda con el código penal debajo del brazo. Pensando, oiga, venga, yo miro el feminicidio, es que le incrementaron tantos años. No. Es importante, por supuesto que sí, porque es una forma de proteger el bien jurídico. Tiene que estar ahí. Debe estar ahí. Pero la política criminal no puede estar enfocada solamente, Eduard, en establecer nuevos tipos penales y en incrementar las penas, sino que debe ser un trabajo mucho más integral. Se debe revisar desde casa, desde la familia, como aquel primer espacio de método de control, la familia, la escuela. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en los hogares? Porque lamentablemente aquel niño que presencia como su padre maltrata a su mamá, no siempre y no en todos los casos, pero a veces se convierte en un futuro victimario, en un futuro maltratador. Claro. Entonces, el enfoque de la política criminal no solamente debe ser en el área jurídico-penal, sino también en el área social, en el área de la educación. ¿Qué está pasando en los hogares? ¿Por qué la madre, cabeza de familia, debe salir y dejar a sus hijos solos para poder conseguir alimentos y estos niños son abusados por su vecino? Situaciones como esas son las que se deben evitar. ¿Para qué? Para a futuro, porque no va a ser en un término corto, sino a futuro poder evitar este tipo de situaciones que tanto afectan a nuestra sociedad. Es decir, este es un problema de mucho más fondo, sí, y que no estamos tratando de solucionar de raíz, sino nos fuimos a las ramas, el tallo y las ramas. Así es, serían paños de agua tibia en ciertos casos. Defiendo y siempre he defendido el feminicidio como tipo penal autónomo. Hay algunas circunstancias desde el punto de vista procesal que son cuestionables, pero sin duda, Eduard, acá el Estado debe enfocarse en las familias, en la niñez, en lo que pasa en los hogares, en las situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, que lastimosamente generan escenarios de criminalidad. Claro, y es que uno sabe dónde comienza el problema, pero no dónde termina. Así es. La violencia intrafamiliar es uno de los más graves problemas que afronta, por ejemplo, la autoridad, la que tiene uno más al lado, que es la policía. Los fines de semana atienden, parte del trabajo del fin de semana es atender casos de violencia intrafamiliar, eso les quita muchísimo tiempo. Así es lamentable, lastimosamente, muchas celebraciones, inclusive el Día de la Madre, siendo un día tan especial para todos, se convierte en uno de los días más violentos en nuestro país. Lo es. Porque lastimosamente no nos han enseñado a solucionar los problemas de una forma adecuada, con mecanismos de solución alternativos, sino que todo se volvió violencia, discusión, peleas. Y todo asociado, por ejemplo, al consumo de sustancias psicoactivas, de alcohol y demás. Alcohol, el exceso que lleva a la persona muchas veces a tomar decisiones completamente erróneas, porque los temas emocionales controlan su comportamiento, lo llevan lastimosamente a delinquir. ¿Ve lejos un cambio en la política criminal en nuestro país? Aquí cada gobierno viene y nos echa un cuento y nos dice, vamos a hacer un cambio drástico en la justicia de nuestro país. Frente al tema de política criminal, ¿ve que eso esté lejos? Lastimosamente sí, Eduard. Hay un fenómeno, y así inclusive lo he trabajado en algunas investigaciones, que se llama el populismo punitivo. Okay. ¿Y qué es esto? A la comunidad le dicen, mire, tiene un problema usted de inseguridad, tranquilos, más delitos nuevos, más cárcel, más penas. Y la gente cree que como hay nuevos delitos, las penas son más altas, menos beneficios, va a haber mayor seguridad. Y eso no es cierto, así no funciona, porque el criminal no está pendiente de las modificaciones al código. El criminal simplemente está buscando un comportamiento, una consumación de una conducta para su beneficio, porque de casa, desde muy pequeño, lastimosamente, no vio otra cosa que eso, violencia, maltrato, entre otras situaciones. Esto va a sonar feo, le ofrezco disculpas a usted y a los oyentes, pero usted me hizo emocionar y voy a hablar en primera persona. Mi tesis en la Universidad Cooperativa, mi tesis de grado fue precisamente sobre ese tema, cómo el incremento de las penas no disminuye, infortunadamente, la comisión de estos hechos, infortunadamente, y está absolutamente comprobado, por lo que decíamos, los números no mienten. Así es, lastimosamente no disminuyen, y en los fines de la pena, Eduardo, como usted muy bien lo sabe, está el de la prevención. Por ejemplo. Pero ¿se está preveniendo? Lastimosamente no. Nos estamos dedicando solamente a castigar. Claro, la persona debe recibir retribución, las víctimas, retribución por el daño causado por el sujeto activo de la conducta o por el delincuente. Pero no solamente es eso, porque ¿de qué sirve solo castigar si no estamos logrando prevenir el delito? Y ni qué decir de la resocialización, que vamos más allá, miren lo que se han convertido las cárceles, universidades del delito.
La Universidad de la Extorsión, por ejemplo, en el país, es el Coiba de Picaleña. Así es, esa modalidad del tío o demás, lastimosamente la fuente está muchas veces en los centros carcelarios. ¿Es un tema es un problema el derecho penal? No, es un problema administrativo. Pero lo cierto es que dificulta temas de resocialización, por ejemplo, el hacinamiento de las cárceles, las condiciones infrahumanas que se encuentran allá, desde temas de salubridad y demás, que no permiten que las personas realmente logren cambiar su modo de pensar, su vida, y cuando salgan de estos centros carcelarios, aportar a la sociedad, que es lo que se busca con esto. La burocracia, el populismo punitivo, la politiquería, ¿son los que no han permitido que avancemos? Sí, lastimosamente son elementos que han dificultado el avance. Es una cultura muy arraigada, el tema de aprovechamos elecciones, hacemos una cantidad de promesas que son inviables, pero la gente considera de que, venga, este candidato me puede ayudar, y los medios, no todos, algunos, hay que ser en esto muy responsables, empiezan a darle mucho protagonismo a ciertas situaciones, a ciertos tipos de hechos, para que la gente diga, oiga, sí, hay un problema aquí gravísimo, y el político dice que es con más penas, entonces esa es la solución. Ese es el populismo. Pero la historia nos ha mostrado que no es así, y si no conocemos nuestra historia, Eduardo, estamos condenados a repetirla. Para que eso no ocurra es muy importante la intervención, la participación de la universidad. Sí. Por eso programas como este, por ejemplo. Fundamental. O como el del consultorio Violeta y demás. Son herramientas fundamentales para tratar de romper esa situación del populismo punitivo y entender, Eduardo, que es que no todos son penas, no todos son el tema de reducir beneficios, sino que también tienen que enfocarse en la sociedad, en la comunidad, en las familias, porque ahí realmente es donde se está creando esta problemática de la criminalidad. Oiga, doctor Giraldo, hablar con usted es muy sabroso y vea, se fue la media hora. Venga, yo le hago esta pregunta que nada tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿De dónde salieron sus nombres? Bueno, Johnny Alit. Muy bien. Johnny, me dice en mi familia que en la época que nací estaba de moda un grupo menudo y que uno de los integrantes se llamaba Johnny. Ah, sí, señor. Entonces sí, a mi tía al parecer le gustaba mucho cómo bailaba y pues de ahí las niñas morían, yo creo que su mamá moría por menudo. Eso debe ser por ahí. Así es, ¿sí? Seguramente. O una tía por allá moría por menudo. Así es. ¿Y el Alit? El Alit es un nombre que era apellido, mi abuelo era turco. Y entonces, por temas de la vida, cuando estaba en embarazo mi abuela de mi papá, mi abuelo fallece, no pudo darle el apellido, pero mi abuela, honrando su apellido, se lo colocó como nombre a mi papá. Y ahora pues lo llevo yo. Qué bonita historia. Y lo lleva mi hijo. Qué bonita historia. Doctor Giraldo, muchas gracias. Siempre bienvenido. Eduardo, un gusto, un placer estar en este espacio. Muchas gracias. Johnny Alit Giraldo Mora, profesor de Derecho Penal de la Universidad Cooperativa. Mañana estaremos, hoy es miércoles, mañana también, ¿cierto? De 10:30 a 11 de la mañana con un tema también de muchísimo interés. Feliz mañana para todos. Desde Ibagué, la capital del departamento del Tolima, esta es Ondas de Ibagué, 1470 AM, HJTV. Ondas de Ibagué, siempre la más popular. Nueva EPS está presente en Ibagué a través de tu promotor integral de régimen subsidiado. Te invitamos a unificar tu grupo familiar y participar en las jornadas de salud, donde a través de los programas de promoción y prevención te cuidamos, realizando actividades de vacunación, control prenatal, toma de tensión arterial y controles de riesgo cardiovascular. Nueva EPS, gente cuidando gente. Las tiendas de Ibagué se llenan de color, pura identidad regional. Taparroja pinta tu fachada. Nuestras tiendas se iluminan con los colores Taparroja, oro, rojo, verde y azul. A tu tienda ya llegan los pintores de la alegría. Taparroja, el sabor de Colombia. El expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. La Gobernación del Tolima, de la mano con la legalidad, invita a los tolimenses a consumir cigarrillos, licores y cervezas debidamente autorizados en nuestro departamento. Porque con tu apoyo, comprando legal, aportamos a las inversiones en salud, deporte y educación. En el Tolima nos une la legalidad.
Llegó el momento de hablar de salud con Selva Vida del Putumayo. Hoy es miércoles y aquí estamos, ya a mitad de semana. Continuamos hablándoles de salud con Selva Vida del Putumayo. Les traigo Selvadol 1. ¿Ya lo tiene en casa? ¿Ya lo adquirió? Esto es como tener una enfermera, un enfermero, un médico en casa. Selvadol 1 combate el dolor de cabeza más rebelde. Por fuerte que sea el dolor de cabeza, usted aplica unas gotitas sobre la cabeza, el cerebelo, recuerde que no se toma, ¿no? Hace un leve masaje en la 100 y usted va a notar inmediatamente que Selvadol 1 empieza a obrar y va a desaparecer ese fuerte dolor de cabeza. Recuerde, para cualquier tipo de dolor, por ejemplo, un cólico, usted le dio un cólico, se comió algo, le dio como cólicos en el estómago, aplíquese sobre el estómago unas gotitas de Selvadol 1 y ese dolor va a desaparecer. En las damas, cólicos menstruales, dolor de ovarios. Ahora, un niño le picó un animalito, una abejita, una avispa, una hormiga, inmediatamente apliquemos unas gotitas de Selvadol 1 y ese dolor va a desaparecer. Por ejemplo, en cortaditas, en la cocina, la abuelita, la mamá se cortó un dedito, inmediatamente aplicamos unas gotitas, va a trancar la sangrecita y de inmediato usted va a sentir un alivio inmediato con Selvadol 1. Dolores en las articulaciones, dolor por causa de la neuralgia, dolor de encía, dolor de muelas, dolor de oído, dolor de cintura, un fuerte lumbago, mejor dicho, todo tipo de dolor lo combate Selvadol 1. Adquiera Selvadol 1 aquí en Ibagué, en el Centro Comercial Chapinero, local 1013, frente a la administración. Producto 100% natural con registro INVIMA. Atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los domingos y festivos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ya saben, los sábados nosotros no atendemos. Llámenos 310-592-72